Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es el Padre Francisco Gallardo y esto es Sosteniendo mi Fe, un proyecto de Sí Sostenido. El día de hoy vamos a charlar sobre la relación de las emociones con la vida de la gracia. Yo creo que no es extraño que en ocasiones internamente nosotros nos preguntemos, ¿esto que estoy sintiendo está bien o está mal? ¿O esto que estoy sintiendo lo deberé de confesar o no? Las emociones son experiencias que nosotros sentimos, muchas veces son fuertes y nos preguntamos sobre la moralidad de ellas. Hoy vamos a reflexionar al respecto. Lo primero que quisiera hacerte notar es lo que decimos en el momento de la Eucaristía al inicio de la misa. Recordarás cuando pedimos perdón de nuestros pecados. Hay una frase que nosotros mencionamos que ya nos da mucha luz. Decimos que nos arrepentimos de nuestros pecados de palabra, de obra y de omisión. En ningún momento se dice allí, me arrepiento de mis pecados de emoción. ¿Por qué? Porque las emociones no son materia de pecado. Las emociones en ocasiones nos pueden llevar a cometer un pecado o una acción equivocada, pero en sí mismas no son un contenido o materia de pecado. Pero, ¿qué son las emociones? Existen muchas definiciones al respecto. Pudiésemos decir que una emoción es una tendencia sentida o una inclinación de nuestra persona en relación a un objeto. Este objeto puede ser en realidad un objeto o una persona o un pensamiento o unas circunstancias. Estas emociones pueden ser de rechazo, es decir, no me quiero acercar a este objeto, no quiero relacionarme con esta persona y si experimento un tipo de rechazo, una emoción de rechazo, o al contrario, podemos experimentar emociones que nos mueven a tener una cercanía a X realidad, a X pensamiento. Entonces, es una tendencia sentida. Esta tendencia nos inclina, pero definitivamente nunca nos obliga a realizar una acción. Es decir, las emociones se despiertan y nos mueven hacia una acción, pero nunca nos obligan a ello. Pero entonces tú dirás, entonces Padre, si las emociones no son pecado, ¿qué debemos hacer con ellas? Si no las tengo que rechazar, ¿qué debo hacer con las emociones? Pues yo te diría en una palabra es, las emociones vienen educadas, es decir, hay que educar las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones nos ponen en contacto con la realidad. Las emociones son un lenguaje que nosotros tenemos que nos permite comprender lo que está pasando en torno a nosotros. El ser humano, tú y yo, a diferencia de los animales, nosotros no actuamos exclusivamente por nuestros instintos. Esto es una gran bendición porque esto quiere decir que nosotros somos seres libres. Nuestro actuar no está totalmente condicionado por nuestros instintos. Esto lo puedes notar, por ejemplo, en el hecho de que, por ejemplo, podemos ayunar, es decir, ir en contra del instinto de alimentarnos, podríamos decir a un cierto nivel, ir en contra del instinto de supervivencia por una razón espiritual, por una razón de salud, ¿verdad? O por ejemplo, hay personas que en ciertos momentos difíciles pueden ser capaces de ofrecer su vida por la de otro. Yo creo que muchos papás y madres de familia estarían dispuestos, sin dudarlo, a dar su vida por la de un hijo o la de un ser querido. Evidentemente, en la entrega de Jesús por nosotros podemos ver esto. Jesús entrega su vida por nosotros, va en contra de un instinto de supervivencia. Y esto lo hace Él, como todos los mártires, como todas las personas que han ofrecido su vida por una buena causa, porque somos libres. Y eso es una oportunidad que solamente los seres humanos tenemos. Decíamos que los seres humanos están llamados a educar las emociones.
Pues cuando no es así, a veces las emociones pueden ir en nuestra contra. Las emociones, cuando no son educadas, pueden tener tanta fuerza que nos pueden llevar a cometer delitos, es decir, acciones en contra de la ley civil, pueden llevarnos a cometer pecados. Hay veces que están relacionados el ir en contra de una ley civil contra una ley religiosa, ¿verdad? Lo que llamaríamos cometer un pecado. Entonces, las emociones a veces nos pueden llevar a ir en contra de la ley civil, a veces de ir en contra de la ley de Dios, y en otras ocasiones nos pueden llevar a lastimar o a renunciar incluso a un proyecto vocacional de vida. Es por eso que las emociones tienen que ser educadas. Es bueno que sean educadas, porque si no, seríamos como navegantes sobre una barca, pero que nos movemos conforme al mar lo menciona, ¿verdad? Seríamos como veletas sin timón. De ahí la importancia de la educación de las emociones. Pensemos que si, por ejemplo, no sabemos manejar la ira, pues alguien puede llegar a cometer un crimen. Pensemos que si no sabemos, por ejemplo, gestionar las emociones de la incomprensión, de la nostalgia, de la decepción, hay veces podemos renunciar a proyectos que verdaderamente daban sentido a nuestra vida. Pensemos que si no sabemos manejar, por ejemplo, la envidia, hay quienes pueden caer en la cuestión de robar algo, no solamente afectando o yendo en contra de una ley civil, sino al mismo tiempo yendo contra la ley de Dios. Y así, en muchos elementos de nuestra vida y realidades de nuestra existencia, si no gestionamos bien nuestras emociones, estas nos pueden mover, pero nunca obligar, y por eso el ser humano es libre y por eso las acciones que realiza se le imputan, es decir, se le designan, porque por más emociones que uno tenga, siempre es libre para decir sí o no a cualquier circunstancia de modo general. Educar las emociones es algo a lo que cada uno de nosotros estamos llamados. Educar las emociones implica crecer en la capacidad de reconocerles, de llamarles por su nombre, de saber distinguir, podríamos decir, de codificar el mensaje. Que por ejemplo la nostalgia, la soledad, la rabia o el orgullo me están diciendo, al yo sentir esta emoción, saber decodificar qué es lo que me está diciendo esta emoción. Este es un trabajo de toda la vida, pero que es importante iniciarlo. Yo te invitaría finalmente a que miraras a Jesús y te des cuenta cómo Jesús era un hombre que vivía todas las emociones. Él podemos contemplarlo sereno, pero al mismo tiempo compasivo, alegre, en otros momentos irritado, a veces estaba molesto, como cuando expulsó a los mercaderes del templo, a veces era nostálgico, estaba asombrado, a veces se sentía desamparado, por ejemplo en la cruz, pero en otras muchas se sentía satisfecho y agradecido con el Padre. Es decir, Jesús para nosotros como cristianos es el maestro de cómo vivir las emociones. Él sabía hacer uso de ellas en cada momento, en cada circunstancia, con la intensidad adecuada. Es por eso que Jesús es nuestro modelo de humanidad. Pues ojalá este mensaje, esta pequeña reflexión que les transmito, nos ayude a todos a dar este paso, a motivarnos a educar nuestras emociones y descubrir que ellas no son un pecado, más bien son una oportunidad para comprender qué es lo que está pasando en el interior de cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a gestionarlas adecuadamente como Él lo hizo, de tal manera que podamos vivir una humanidad plena, una humanidad llena de emociones y una humanidad que, siendo dueño de sus emociones, puede entregar su vida al servicio de Dios y de los hermanos. Que Dios les bendiga
y les acompañe. Sigamos dando un sí sostenido al Señor.